Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Vean que ya hoy es 29 de julio del 2022. Seguimos avanzando con nuestros temas y trabajaremos ahora el tema de movimiento de partículas en el campo eléctrico. Recordarán que en las últimas clases nosotros hemos estado trabajando sobre lo que es el campo eléctrico. Cómo el campo eléctrico es ese espacio en el que las cargas pueden interactuar, pueden tener movimiento, y en ese espacio pues nosotros podemos medir esa capacidad de una carga para poderse mover, ¿sí? Un punto en el espacio. Ese campo eléctrico es una característica del espacio alrededor de una carga o de un conjunto de cargas que se genera debido a la acción de estas. Vamos a intentar mostrar ahora cómo sería el movimiento de una partícula en un campo eléctrico uniforme. Muy bien, primero antes que iniciar todo, tenemos que recordarnos que hay ciertas cosas que tenemos que tener frescas para poder realizar problemas que involucren el movimiento de cargas en un campo eléctrico uniforme. Bueno, ¿qué elementos son estos? Pues debemos recordar primero que cuando nosotros tenemos un campo eléctrico uniforme, se refiere a un espacio en el que las líneas de campo eléctrico apuntan siempre en la misma dirección y en cualquier parte de ese espacio el campo eléctrico tiene el mismo valor. Vean, ese espacio que se ha creado tiene la característica de que cada punto tiene una magnitud de campo eléctrico idéntica, el mismo valor en toda parte, y siempre apunta en la misma dirección. A eso lo llamamos un campo eléctrico uniforme. Cuando una partícula se mueve en ese campo eléctrico uniforme, pues dependiendo del tipo de partícula que es, si es positiva, sigue la dirección de las líneas de campo, y si es negativa, pues va a seguir en la dirección contraria a las líneas de campo eléctrico. Imaginen entonces que nosotros tenemos aquí un campo eléctrico uniforme, pues apuntando en cierta dirección. Voy a intentar dibujar aquí un conjunto de líneas que figuren ese campo eléctrico. Recuérdense que estas líneas de campo eléctrico pues están dirigidas en la dirección en la que se mueve una carga positiva. Este es el campo eléctrico E. Si nosotros colocamos una carga positiva en este punto, pues la carga se va a mover en esta dirección, en la dirección en la que apunta el campo eléctrico. Pero si nosotros colocamos una carga negativa en este punto, pues la carga negativa se moverá en una dirección contraria, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque deben recordar que un campo eléctrico se crea cuando nosotros tenemos un conjunto de cargas. Supónganse que aquí tenemos pues una barra, por ejemplo, que está cargada positivamente, y aquí tenemos una barra que está cargada negativamente. Pues entonces, si esto es así, las cargas positivas se alejan de la barra positiva y se acercan hacia la barra negativa. Es decir, las cargas positivas se dirigen hacia las cargas negativas y las negativas se dirigen hacia las cargas positivas. Ahora, si una partícula está estática en esta ubicación, pues cuando se mueva va a moverse siguiendo la línea de campo. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos una velocidad inicial? ¿Qué pasa si aceleramos momentáneamente un electrón en una dirección específica y luego activamos o encendemos un campo eléctrico? Eso puede generar que entonces la carga tenga un movimiento diferente, y vamos a mostrar entonces cómo podría ser ese movimiento. ¿Estamos? Para ello pues tenemos que recordar ciertas ecuaciones de cinemática, primero también de dinámica. Primero recordamos de la segunda ley de Newton, que esta dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, la fuerza que se genera pues va a generar una aceleración. Debemos recordarnos también que existen 4 ecuaciones que describen el movimiento de una partícula. Estas son que la velocidad final
es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento, que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y por último que el desplazamiento es igual a un medio del tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Estas ecuaciones funcionan siempre que nosotros tengamos una aceleración constante. ¿Estamos? Estas fórmulas también han desarrollado un tipo de movimiento en dos dimensiones, un movimiento que se conoce como el movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene la característica pues, de que su movimiento pues, es una parábola. El movimiento de una partícula pues, sigue una parábola. Este movimiento se puede descomponer en dos tipos de movimientos, uno que es horizontal y uno que es vertical. Entonces, estas cuatro fórmulas pues me permiten a mí desarrollar un conjunto de ecuaciones en el que si nosotros tenemos un movimiento parabólico ideal, es decir, sale y cae al mismo punto, pues son útiles de utilizar. Se pueden utilizar. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento parabólico en el que una partícula cae fuera de un espacio, entonces nosotros tenemos inevitablemente que realizar la descomposición del movimiento en dos partes, la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Entonces, vamos a tomar en cuenta en un ejercicio, pues estas ecuaciones del movimiento parabólico ideal para que recordemos y sepamos cómo aplicarlas. Entonces, pues, sin más, vamos por nuestros ejemplos. Nuestro ejemplo número 1 dice, un protón, ven, un protón, carga positiva, ¿no? Es proyectado en la dirección positiva de X. Al interior de una región de un campo eléctrico uniforme E, menos 6 por 10 a la 5 I newtons coulomb. Noten por favor esta I. Esta I me da la idea de un vector unitario. Estamos un vector unitario. Indicándome entonces que el campo eléctrico tiene una magnitud de 6 por 10 a la 5 newtons coulombs, apuntando en la dirección negativa del eje X. En el instante t igual a 0. En ese instante se proyecta el protón. El protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Determine, inciso A, la aceleración del protón. Inciso B, su rapidez inicial. Inciso C, el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. Vamos a intentar responder este problema, pero para esto, pues primeramente vamos a ubicar aquí un marco de referencia. Voy a ubicar aquí. Voy a suponer que esta es la dirección positiva del eje X, que esta es la dirección negativa del eje X, positiva de Y y negativa de Y. Por lo tanto, yo tengo la seguridad ahora que el campo eléctrico apunta en la dirección negativa del eje X, es decir, el campo eléctrico apunta hacia la izquierda en este marco de referencia y tiene una magnitud de 6 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb, que es lo que el problema me proporciona. ¿Sí? ¿Por qué no le puse negativo? Porque aquí el negativo me indica la dirección. Y aquí he colocado simplemente su magnitud porque su dirección ya la he colocado de acuerdo al marco de referencia. En un instante t igual a 0, ese protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Vean esta parte importante. Pero primero miremos que el protón es proyectado en la dirección positiva del eje X. Entonces yo tengo la seguridad de que ese protón, entonces supongamos, vean que este protón se está moviendo o se le ha asignado una rapidez que hace que se mueva en esta dirección. Recuérdense que las cargas positivas quieren moverse en la dirección del campo eléctrico. Sin embargo, esta carga se está moviendo en esta dirección. Por lo tanto, en algún momento va a detenerse porque está siendo desacelerado. Entonces, el problema me dice que el protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Que determinemos la aceleración del protón, determinemos la rapidez inicial
y el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. Muy bien. Primero miremos entonces. Este protón va a detenerse por la acción del campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, pues apliquemos la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, pues vamos a hacer simplemente suma de fuerzas en X porque me interesa el movimiento en el eje X. Entonces, pues analicemos qué fuerzas tiene este. Este protón tiene una fuerza debido al campo eléctrico en el eje X, ¿no? Que apunta a la dirección del campo eléctrico, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una carga positiva. Y simplemente esto, entonces yo voy a poner aquí que en el eje X pues tiene simplemente la fuerza eléctrica y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Noten que la fuerza apunta en dirección contraria al movimiento, ¿verdad? La fuerza apuntaría en esta dirección, mientras que el movimiento se está dando hacia la dirección del eje X positivo. Por lo tanto, yo sé aquí es menos la fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración en ese eje X. De esta forma yo puedo escribir que la aceleración en el eje X pues es simplemente menos la fuerza eléctrica dividido la masa. ¿La masa de quién? Pues la masa de ese protón. ¿Y cómo se calcula la fuerza eléctrica? Tienen que recordar, por favor, que el campo eléctrico se calcula como la fuerza que recibe una carga dividido la cantidad de carga que tiene esa partícula. De tal manera entonces que la fuerza se calcularía como el campo multiplicado por la carga. En este caso entonces, pues la fuerza estaría dada por el campo, perdón, el negativo del campo multiplicado por la carga dividido la masa del protón. O lo que es igual, menos el campo eléctrico en magnitud por supuesto, multiplicado por la carga del protón dividido la masa del protón. En este caso, pues el problema me dice que el campo eléctrico es de 6 por 10 a la 5 newtons coulomb en magnitud, por supuesto, multiplicado por la carga del electrón, que es 1.6, perdón, del protón, que es 602 por 10 a la menos 19 coulombs, y todo esto dividido entre la masa del protón. ¿Y cuánto es la masa del protón? Pues la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Este dato pues lo podemos encontrar en nuestro superformulario. Acuérdense que en constantes comunes pues yo logro encontrar, aquí que la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro formulario, recuérdense, oficial de la carrera de ingeniería. Regresemos entonces a nuestra ubicación aquí en nuestro cuaderno. Y calculemos la aceleración. Noten que la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué la aceleración va a ser negativa? Porque apunta en dirección contraria al movimiento inicial de esta partícula. Entonces, pues hagamos este cálculo. Aquí me quedaría menos, veamos, 6, vamos a ponerlo así, 6 por 10 a la 5 multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga elemental, dividido 1.673 por 10 a la menos 27, que es la carga del protón. Esto me da un valor extremadamente grande. Vean, esta aceleración lo vamos a poner en modo ingeniería. Recuérdense que este es el modo que utilizamos. Esta aceleración es de menos 57.45 aproximadamente por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y por qué saqué metros sobre segundo cuadrado? Primero debemos notar que coulombs se cancela con coulombs. Y newtons, recuérdense que es una unidad de medida que se obtiene cuando nosotros multiplicamos kilogramos metros sobre segundo cuadrado. De tal manera que kilogramos se cancelaría con kilogramos y entonces se obtendría simplemente metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Ya tengo entonces aquí el valor de la aceleración, que es uno de los datos que el problema me estaba pidiendo. La aceleración del protón, ¿sí? La aceleración del protón es de 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundo dirigido en la dirección X del eje X negativo. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la aceleración en el eje X es de menos 57.45 por 10 a la 12 y metros sobre segundos cuadrados. Así afirmo, o le estoy dando la dirección hacia el eje X negativo. La misma dirección del campo eléctrico porque es una partícula con carga positiva. El problema quiere que calcule la rapidez inicial. Entonces aquí esto se convierte ya en un problema de cinemática, porque yo sé que el protón se va a detener, por lo tanto su velocidad final en algún momento va a ser 0. La aceleración es en contra del movimiento, por lo tanto aquí me queda menos 57.45
por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. La distancia que recorre es de 7 centímetros, según lo que el problema indica, o sea, 0.07 metros. Queremos calcular la velocidad inicial y el tiempo que tarda en detenerse. Es este tiempo que tarda en detenerse lo que me solicita en el inciso C. Entonces vamos a calcular los dos valores si es posible, ¿verdad? Entonces calculemos pues primeramente la velocidad inicial. Necesito una ecuación que involucre los datos que yo conozco y el dato que necesito. Pues esta ecuación es la ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por esa distancia. Esa distancia que vamos a llamar d. Como la velocidad final pues es 0, yo tengo aquí de entrada que este dato pues es 0 y por lo tanto me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces la aceleración por la distancia. O lo que es igual, la velocidad inicial es igual a raíz cuadrada de menos 2 a d. Noten que me ha quedado un signo negativo dentro de la raíz. Menos 2 veces la aceleración. Pero como nuestra aceleración es negativa, entonces ahí se compensan los signos para darnos un resultado real. Menos 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por la distancia, que es 0.07 metros. Observen que la unidad de medida que va a quedar en el interior del radical sería metros cuadrados dividido segundos cuadrados, que en raíz cuadrada pues ya me da metros sobre segundo, que es la unidad de medida de la velocidad inicial. En este caso, obtenemos aquí raíz cuadrada de 2 por 57, vamos a poner esto en paréntesis, 57.45 por 10 a la 12 multiplicado por 0.07. Y esto me daría entonces un valor de 2.83, 2.84 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la rapidez inicial. Recuérdense que la velocidad inicial me puede dar dos valores positivos, bueno, dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso voy a tomar el positivo, indicando entonces que la velocidad inicial, como inicialmente el problema me dice que la partícula se movería a la derecha, pues se sobreentiende entonces que es de 2.84 por 10 a la 6 y metros sobre segundo. Esta y me permite a mí dar la dirección. Se mueve hacia la dirección, hacia el eje X positivo. Finalmente el tiempo. ¿Cómo calculamos el tiempo? Pues tenemos una fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta forma entonces el tiempo se calcularía como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el valor de la aceleración. La velocidad final es 0. Entonces obtengo menos la velocidad inicial, que es lo que acabo de calcular, 2.84 por 10 a la 6 metros sobre segundo, dividido la aceleración, que es de menos 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Noten por favor que la unidad de medida metro, metro, segundo, segundo, entonces simplemente me queda un segundo y de la división de las unidades de medida pues obtenemos segundos. También noten que me va a quedar esto como positivo. Entonces dividimos este resultado entre 57.45 por 10 a la 12 y obtenemos que aproximadamente el tiempo que tarda en detenerse es de 49.4 por 10 a la menos 9 segundos. Y así entonces pues ya hemos resuelto todos los elementos que este problema me pedía. Vamos con nuestro siguiente problema. Nuestro siguiente problema dice así. Dos placas metálicas horizontales, cada una de 100 milímetros del lado, están alineadas una sobre la otra con una separación de 10 milímetros. Se les proporciona cargas de igual magnitud y de signo opuesto, de manera que se genere un campo eléctrico uniforme hacia abajo de 2000 newtons Coulomb. Vean que me están dando la magnitud y la dirección del campo eléctrico, por supuesto. Este campo que se genera entre las placas.
Una partícula con masa de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos y con una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6 coulombs parten del centro de la placa negativa inferior con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo, en un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Describa la trayectoria de la partícula, contra qué placa se impactará y dónde se impactará en relación con su punto de partida. Muy bien, empecemos ilustrando el problema. Me dice que tenemos dos placas metálicas horizontales y cada una de 100 milímetros de lado, que están alineadas una sobre la otra con una separación de 10 milímetros. Entonces, pues voy a suponer que las placas, vamos a ver, son estas. Supongamos que es así, ¿no? Y según lo que el problema indica, pues estas placas están separadas pues 1 centímetro. Imaginen pues que 1 centímetro es eso, ¿no? Creo que más o menos he intentado que las placas tengan pues 10 cuadritos y un cuadrito entonces de separación. Muy bien. Dice que se ha asignado una carga de tal manera que en ellas se genera un campo eléctrico de 2000 newtons coulombs hacia abajo. Entonces yo tengo la seguridad, vean, que el campo eléctrico aquí pues es de 2000 newtons coulombs hacia abajo, en esta dirección. ¿Sí? Tengo esa seguridad porque el problema lo dice. 2000 newtons coulomb. Ahí tenemos el campo eléctrico. Ahora, el problema me dice que del centro de la placa, vamos a ver, una partícula con masa y con una carga parten del centro de la placa negativa inferior. La placa negativa está acá abajo. Recuérdense que, perdón, negativa es, pues, esta es la placa negativa y esta es la placa positiva. Esto debido, recuérdense que las cargas de prueba positivas, pues me definen la dirección del campo eléctrico y cualquier carga positiva, pues es repelida de la carga positiva y atraída de la carga negativa. Por eso el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces la partícula parte de la placa inferior, la negativa inferior, desde el centro de esta. 2, 4, 5, pues entonces la partícula parte de esta dirección, según lo que el problema indica. Lleva una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo en un ángulo de 37 grados. Entonces, aquí más o menos voy a intentar dibujar 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Vamos a hacer, creo, un poco más grande esta figura. Aquí ya más o menos la tenemos casi que a escala, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ahora sí, esta es de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo en rapidez y el ángulo es de 37 grados. Ahí está. Y la masa es de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. 2 por 10 a la 16 kilogramos. El problema quiere, en la primera parte, que yo describa la trayectoria de la partícula. Bueno, la trayectoria de la partícula, debido a la forma, vean que esta es una carga positiva. Vamos a asignarle aquí también el signo, es una carga positiva. Esta carga positiva, vean, va a querer permanecer cerca de la carga negativa y lejos de la carga positiva. Por lo tanto, si es disparada en esta dirección, pues entonces la partícula lo que quiere hacer es regresar a la placa inferior. Es como la idea de cuando nosotros tiramos pues, un objeto de forma parabólica, perdón, de forma horizontal, inclinada, más bien dicho, hacia arriba. El objeto quiere volver al suelo. Lo mismo está pasando aquí. Sin embargo, pues aquí pueden suceder muchas cosas. Como el movimiento podría ser parabólico así de esta manera, ideal, pues podría ser esto. Impactar contra la placa superior positiva y que su trayectoria sea cortada. ¿Verdad? O pues podría ser que la velocidad que tiene aquí sea lo suficientemente grande como para abandonar las placas y salirse.
pues entonces cualquiera de esas tres situaciones podría pasar. ¿Cómo vamos a determinar cuál de estas situaciones está pasando? Pues lo primero que vamos a hacer es intentar encontrar cuál sería la altura máxima a la que impactaría esta partícula. ¿Sí? ¿Cuál es la altura máxima a la que llega? Para eso, pues entonces voy a determinar cuál es su altura máxima. Y la altura máxima pues la determinamos realizando un movimiento vertical. Entonces, o usando simplemente su movimiento vertical. Entonces aquí voy a poner movimiento vertical. Noten que esta partícula pues tendría una velocidad inicial en ese movimiento vertical. Vamos a llamar velocidad inicial en y, que se calcularía como la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo que el problema me proporciona. La velocidad final sería 0, porque en su altura máxima, su altura sería 0. ¿Cuál sería esa altura en la que velocidad final es 0? Esa es la altura máxima. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar allí? Pues no lo sé. ¿Y cuál es el valor de su aceleración? Pues tampoco lo sé. Entonces tengo limitado el problema de cinemática por el hecho de que no conozco un dato. Voy a calcular ese dato entonces. ¿Cómo? Pues haciendo una sumatoria de fuerzas verticales. Y las fuerzas verticales pues es simplemente masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas verticales tenemos? Pues fuerzas verticales tenemos la acción de la fuerza eléctrica y por supuesto pues el peso de la partícula. Entonces en este caso aquí me quedaría el peso de la partícula, que es masa por gravedad dirigido hacia abajo, menos la fuerza eléctrica dirigida hacia abajo, y eso es igual a masa por aceleración. ¿Y por qué puse estos dos elementos negativos? Porque el movimiento de la partícula está haciendo hacia arriba. Vean que la partícula está ganando altura conforme se va moviendo. Entonces las fuerzas se están apuntando en dirección contraria a ese movimiento. Recordemos que la fuerza eléctrica se calcula como el campo eléctrico multiplicado por la carga. De eso entonces me quedaría que menos masa por gravedad menos campo por carga es igual a masa por aceleración. De tal manera que la aceleración pues simplemente sería menos el campo por la carga menos la masa por la gravedad dividido la masa. Bueno, aquí quiero que noten algo importante. Vamos a calcular cada una de las acciones de las fuerzas que tenemos aquí. Primeramente, pues esto sería menos el valor del campo eléctrico. ¿Y cuánto es el campo eléctrico? Pues el problema me dice que es de 2000 newtons coulomb. Entonces, 2000 newtons coulomb multiplicado por el valor de la carga. Y el valor de la carga es de 1 por 10 a la... No, este no tengo. No le anoté aquí. Es de 2, no tampoco. Ahí está, perdón. Es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Menos el valor de la masa. ¿Cuánto es el valor de la masa de la partícula? Eso sí lo tengo por acá. Es 2 por 10 a la menos 16, creo que era. Sí, vean que el problema me decía a la menos 16 y yo he colocado aquí más 16. Ay, sí, si no es una partícula muy grande que deja de ser partícula, ¿no? Multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto dividido entre la masa. Entonces la masa de esta partícula es 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. Muy bien, entonces con esto he calculado pues finalmente la aceleración, por supuesto la aceleración en y. Hagamos estos cálculos en nuestra calculadora y me va a quedar entonces aquí menos 2000 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 16 multiplicado por 9.8. Y esto dividido entre 2 por 10 a la menos 16. Quiero que noten el valor que me ha salido aquí. Vamos a ver. 2000 por 1 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 16 por 9.8 dividido 2 por 10 a la menos 16. Creo que... Vamos a ver. Qué extraño. Al parecer sí está bien.
El resultado es de menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundo. Ahora, quiero que noten el efecto que obtendría este resultado si omitimos la acción del peso de esta partícula. El resultado sería, pues vean, ahora sí, no me ha calculado este valor nuevamente otra vez, creo que sucedió algo por acá. Perdón el inconveniente, menos 2000 por 1 por 10 a la menos 6, dividido 2 por 10 a la menos 16. Uy, menos 6, perdón. Ahí está. No, es extraño, no me permite obtener este valor en sistema ingeniería en la calculadora. Al parecer tiene un error en estos cálculos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que hay un error allí en esta. Bueno, veámoslo aquí en la calculadora. Comparemos este resultado, menos 10 y un montón de números más, pues resulta ser menos 10 por 10 a la 12. Eso significa que la acción, vean, la acción de este peso, cuando estamos hablando de campos eléctricos, es insignificante. La acción de las fuerzas eléctricas es muchísimas veces mayor que la acción de los efectos gravitacionales. Generalmente en problemas que involucran pesos de partículas, estas son omitidas y se utilizan únicamente las acciones de las fuerzas eléctricas debido a que estas son mucho mayor. Entonces en este caso pues vamos a omitir esto pues porque prácticamente me da lo mismo. ¿Bien? Entonces ahora sí ya tengo el valor de la aceleración. ¿Qué notamos? Bien, en este caso pues voy a borrar acá y voy a colocar ya el dato que he calculado, que es de menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundo. Ahora sí, este problema de cinemática ya me permite tener 3 de los 5 datos y ahora voy a poder calcular cuál es el valor de esta altura final, ¿sí? De esta altura máxima. ¿Cómo voy a calcular la altura? Si conozco velocidades, aceleración y velocidad inicial, pues simplemente voy a utilizar una de las fórmulas de cinemática que ya he aplicado, que ya he mostrado. Una que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso, pues el desplazamiento se reemplaza por altura. Y dado de que la velocidad final es 0, entonces obtendría que esta altura, que vamos a reemplazarla por delta S, vamos a cambiar aquí de una vez, delta S, pues voy a poner H, me quedaría que esta altura estaría dada por el negativo de la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Lo que es igual entonces aquí menos el valor de la velocidad inicial. Bueno, ¿y cómo era la velocidad inicial? Pues dijimos que era velocidad inicial por el seno del ángulo. Y la velocidad inicial pues es de, tampoco la tengo por aquí, dijimos, sí, 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 37 grados. Ambas expresiones al cuadrado y dividido entre 2 veces la aceleración. Y la aceleración pues la acabo de calcular como menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundos. Y aquí miren, no coloqué el cuadrado. Observen de que estos, los negativos, pues se van a cancelar y veamos cuánto me da aproximadamente este valor. 1 por 10 a la 5 por el seno de 37 al cuadrado. Ahora sí. Dividido 2 por menos 10, bueno, pongámoslo positivo, 10 por 10 a la 12. 1 por 10 a la 5, seno 37, y este resultado pues me da esta altura. En el sistema internacional, y espero que ahora sí me dé el valor correcto de la calculadora, es de 181.1 por 10 a la menos 6. 181.1 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, y esto será mayor que la separación entre las placas. ¿Cuánto están separadas las placas? Pues las placas están separadas, según lo que el problema me dice, 10 milímetros. 10 milímetros. La pregunta será entonces, ¿será que este dato es mayor que 10 milímetros? Pues, por supuesto que no. 10 milímetros en potencia de menos 6, pues y estaríamos hablando de 10.000 por 10 a la menos 6. O sea, 181 es casi nada.
Por lo tanto, tengo la seguridad que la partícula no impacta con la placa negativa. Bueno, entonces ahora tengo otra posibilidad. Si esta placa no impacta contra la placa negativa, pues entonces ya tengo dos opciones. Una es que abandone la placa y la otra es que impacte de una vez con la placa. Bueno, ¿cómo voy a saber eso? Pues ahora voy a determinar pues cuánta distancia recorre hasta impactar. Si esta distancia resulta ser mayor que esta, ¿y cómo sé cuánto es esta? Pues recuérdense que las placas tienen 100 milímetros. Por lo tanto, al esta partícula partir de la mitad, pues me dice que esta distancia es de 50 milímetros. Por lo tanto, si yo encuentro que el recorrido total que realiza esta partícula es mayor a 50 milímetros, o la altura que alcanza antes de intentar volver al suelo, es de mayor a 50 milímetros, entonces tengo la seguridad de que no impactará con ninguna. Pero de lo contrario, entonces impactará con la placa negativa. Entonces intentemos ahora determinar la distancia. ¿Cómo voy a calcular la distancia? Pues voy a determinar cuál es el tiempo que tarda la partícula en volver al punto de partida. Suponiendo, vean, suponiendo que llega otra vez a la placa negativa. Entonces, si la partícula llega a la placa negativa, pues su velocidad inicial en el eje Y, ya dijimos que es velocidad inicial por el seno del ángulo. La altura que alcanzaría al suponer que vuelve a la placa positiva, a la placa negativa, perdón, pues es 0. La aceleración ya la hemos calculado como menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundo. Y quiero determinar cuánto es el tiempo que tarda en volver. Vean que tengo pues datos suficientes aquí para poder determinar el valor del tiempo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues hay una fórmula que me dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, si supongo que la altura es 0 porque la partícula vuelve a su punto de partida, no vuelve a la altura 0, entonces obtengo que menos la velocidad inicial por el tiempo es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Deben notar que aquí, bajo esas circunstancias, pues me permite calcular que el tiempo, bueno, anular el tiempo, porque por supuesto en el tiempo 0 está otra vez en la placa negativa. Yo quiero saber cuándo más vuelve a estar en la placa negativa. Me queda que menos la velocidad inicial es igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Lo que quiero determinar es el tiempo, entonces pues simplemente menos 2 veces la velocidad inicial dividido la aceleración es igual al tiempo. En este caso, pues menos 2 veces la velocidad inicial, que ya vimos que es velocidad inicial, por el seno de 37 al cuadrado, dividido el valor de la aceleración, que es de menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundo. Calculemos esto rápidamente. Me quedaría entonces aquí menos una fracción de 2 por, el resultado era el valor de la velocidad es 1 por 10 a la 5, multiplicado por el seno de 37 al cuadrado y dividido entre menos 10 por 10 a la 12. Y el resultado, vean, es en milímetros 0.72, si lo ponemos en milímetros, 0.72 milímetros. Por lo tanto, esta partícula sí va a volver a la placa negativa. ¿Por qué? Porque va a impactar en la placa negativa, eso es lo que planteé aquí, a una distancia de 0.72 milímetros. Y vean, si esto tiene 50 milímetros, pues es casi nada lo que se va a mover. Entonces, después de esto, pues el problema me dice contra qué placa se impactará. Pues ya sé que puedo responder que se impactará con la placa negativa. Y dónde impactará en relación con su punto de partida, pues va a impactar a 0.72 milímetros de su punto de partida. Entonces colocaremos nuestra respuesta por acá. La partícula impactará en la placa negativa a 0.72 milímetros del punto de lanzamiento.
entonces pues ya podemos marcar esto como la respuesta que el problema me estaba pidiendo. Y así hemos resuelto entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice así. Un campo vertical uniforme E está establecido en el espacio entre dos placas paralelas grandes. O sea, las placas son muy grandes, a eso se refiere. Hay un campo eléctrico vertical uniforme. Uniforme, vean también, por favor, uniforme. Dentro del campo se encuentra suspendida de un hilo de longitud L una pequeña esfera conductora de masa M. Encuentre el periodo de este péndulo cuando a la esfera se le proporciona una carga más Q si la placa inferior está cargada positivamente. La carga inferior está cargada positivamente. Entonces, pues voy a hacer lo mismo que en el problema anterior. Pues voy a dibujar aquí. Vamos a suponer que tenemos aquí dos placas cargadas. Según lo que el problema me indica en la última parte, pues tengo que suponer que la placa inferior está cargada positivamente. La placa inferior, entonces, pues le vamos a asignar aquí los signos positivos. Yo sé que la placa inferior, pues tiene carga positiva. Y la placa, entonces, pues superior, pues debe tener la carga negativa. Ahora, ¿cómo determino cuál es la dirección del campo eléctrico? Pues eso es muy sencillo. Yo coloco una carga Q de prueba positiva aquí y a donde ésta se mueva, pues esta va a ser la dirección del campo eléctrico. En este caso, pues observemos que la carga Q pues quiere repelerse de las cargas positivas y acercarse a las cargas negativas. Entonces, independientemente de donde yo ubique esta, pues esta se va a ir hacia la placa negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico pues va a ser hacia arriba. Tengo la seguridad entonces ahora que el campo eléctrico es hacia arriba. Y este campo eléctrico, según lo que el problema me dice, pues tiene una magnitud E. Ahora, el problema también me habla que dentro del campo se encuentra suspendida de un hilo de longitud L una pequeña esfera conductora de masa M. Bueno, entonces voy a colocar aquí, vean, una esfera que está suspendida, vamos a hacer esto muy pequeño, de un hilo de longitud L. Vean que esta carga Q positiva, ¿sí? Q, pues querría irse hacia arriba, ¿verdad? Querría irse hacia arriba. Por eso es que está suspendida debido a este hilo, ¿no? Este hilo está muy tenso, este hilo está tenso allí intentando evitar que la carga se vaya hacia arriba. Bueno, ya tengo pues la idea de lo que el problema me menciona. El problema quiere que encuentre el periodo de este péndulo cuando a la esfera se le proporciona una carga más Q si la placa inferior está cargada. Bueno, entonces quiere que calculemos este periodo, creo que me dice. Sí, el periodo de esta partícula suspendida. Han de cuenta que sería la idea de que nosotros, pues, por ejemplo, del techo del cuarto en el que nos ubiquemos, de la habitación donde estemos, pues colocamos una esfera colgada de un hilo y nosotros pues le damos a esto un empujón y esto empieza a oscilar. A esto se le conoce como el péndulo simple, ¿verdad? Temas que ustedes trabajaron en física 1. Si esto es como un péndulo, pues lo vamos a tratar como tal y vamos a hacer el análisis pues como un péndulo. Entonces vamos a extraerlo por aquí. Vamos a dibujar, supónganse, esta es la posición de equilibrio. Y vamos a dibujar pues, el péndulo en alguna posición en la que se pueda encontrar. Sí, no. Supónganse que este péndulo pues está oscilando, ¿no? En este punto, supongamos que se está moviendo en esta dirección. Vamos a suponer que está yendo hacia arriba, ¿no? Hasta llegar a una posición de equilibrio, supónganse por acá, y aquí pues regresa y vuelve a oscilar. Noten por favor que el campo eléctrico lo que quiere hacer es dirigirlo hacia allá. Entonces pues esto va a llegar aquí, pero por inercia, por tener rapidez angular,
pues va a regresar y llega aquí hasta que se acabe esa velocidad angular, se acabe la energía que tenía y vuelve a regresar y el ciclo vuelva a iniciar. Bueno, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en la dirección en la que el péndulo se está moviendo. Entonces, vean, vamos a suponer, vean, que voy a insertar aquí un sistema coordenado, más o menos. Ahí estamos. Pensemos que este es el eje X y que este es el eje Y. Entonces, pues yo haré una sumatoria de fuerzas en el eje X. Y esto es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos ahí? Ya dijimos, como en nuestro ejemplo anterior, que podemos ignorar los efectos gravitacionales. Es decir, pues voy a ignorar el valor del peso. No lo voy a tomar en cuenta. Entonces, lo único que voy a tomar en cuenta, pues es la acción, ¿sí? Es la acción del campo eléctrico dirigido en esta dirección. Entonces, voy a colocar aquí, que aquí tendríamos, pues, el campo eléctrico E. Entonces, noten por favor que este campo eléctrico E pues me genera una componente en la dirección del eje X, que es donde quiero calcular ¿sí? O estoy haciendo la suma de fuerzas. Y noten por favor que este campo eléctrico E está apuntando en dirección contraria al movimiento, es decir, es restituyente. Lo que quiere hacer es llevarlo a una posición, detenerlo y regresarlo. Entonces, yo tengo la seguridad aquí que aquí tendríamos menos ese campo en X que me genera una fuerza eléctrica multiplicado por una carga. Y eso es igual a masa por aceleración. Sí. Tal vez vamos a escribir aquí campo, sí. Sí, estamos bien. Pero, ¿cómo podría escribirlo para no hacerlo mal? Vamos a escribir aquí tal vez vamos a hacerlo de la siguiente manera, para no equivocarme, no quiero equivocarme aquí. Vamos, ahí está. Y voy a borrar esto. Vamos a escribir aquí mejor que aquí tengo una fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica que se calcula como campo multiplicado por carga. Estaba escribiéndolo mal allá, ¿no? Entonces aquí tendría una fuerza en el eje X. Fuerza eléctrica en el eje X. Ahora sí, yo escribiría aquí la fuerza eléctrica en X, que es restituyente, menos la fuerza eléctrica en el eje X es igual a masa por aceleración. Y esa fuerza eléctrica en el eje X pues simplemente sería el campo multiplicado por la carga. Ahí había anotado lo extraño con razón. Y mejor vamos a hacerlo. Multiplicado por un ángulo. Bueno, entonces vean, por favor. Vamos a ubicar un ángulo. Si el ángulo es este, teta, ustedes notarán, por favor, que esto es perpendicular, vean, esto es perpendicular. Y por lo tanto, ese ángulo, este ángulo que estoy usando, pues corresponde, vean, una vertical, una inclinada. Este ángulo aquí corresponde a este ángulo de por acá. Entonces yo puedo ubicar este ángulo aquí y escribir que esto sería campo por carga multiplicado por el seno del ángulo, y eso es igual a masa por aceleración, por supuesto, en ese eje X. Ahora, noten que este seno de ángulo pues lo podemos nosotros reemplazar por el ángulo siempre que tengamos ángulos pequeños. Entonces voy a escribir una condición. Si el ángulo es pequeño, ¿qué tan pequeño? Pues estamos hablando que es útil para valores menores que 14 grados. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo escribir aquí campo por carga multiplicado por ángulo es igual a masa por aceleración en X. Ahora, noten por favor que este ángulo es cambiante. Y por lo tanto, la aceleración que esta vaya sintiendo es cambiante debido a que la contribución del campo eléctrico va a ser cambiante. Entonces vamos a relacionar esta aceleración con la aceleración angular, es decir, la variación de este ángulo en esta posición. Recordarán de su movimiento circular básico que la aceleración angular se relaciona con la aceleración angular. La aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular,
mediante esta fórmula, aceleración angular multiplicado por el radio. De tal manera entonces que yo podría escribir aquí campo, solo que ya olvidé el signo, ¿no? Menos campo por carga por ángulo es igual a masa por aceleración en x, que sería aceleración angular por el radio. ¿Y cuál sería el radio? Pues el radio sería la distancia del punto de giro a donde se aplica la aceleración, que corresponde en este caso con la longitud del hilo que se llama L. Por lo tanto, aquí me quedaría menos el campo multiplicado por la carga multiplicado por el ángulo, y esto es igual a masa por longitud por aceleración angular. Deben recordar que la aceleración angular es la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que el negativo del campo por la carga por la posición angular es igual a la masa por la longitud por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Si pasamos esta expresión al otro lado, pues me quedaría ahora una ecuación que sería masa por longitud por segunda derivada del ángulo más campo por carga por ángulo es igual a 0. O lo que es igual, ángulo, segunda derivada del ángulo, más campo por carga dividido masa y longitud por ángulo es igual a 0. Esta ecuación corresponde a la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, de un péndulo simple, de un movimiento masa-resorte, de un péndulo físico. Recordarán que esa ecuación pues tiene la forma xb' más frecuencia natural de oscilación al cuadrado por x igual a 0. Eso significa que para este caso particular la frecuencia natural de oscilación al cuadrado corresponde con campo, carga dividido masa y longitud. O lo que es igual, la frecuencia natural de la oscilación estaría dada por la raíz cuadrada del campo, la carga dividido la masa y la longitud. Y finalmente recuérdense que el periodo de oscilación de un péndulo está descrito por 2pi dividido su frecuencia natural de oscilación. Por lo tanto, me quedaría aquí la expresión 2pi multiplicada por la raíz de masa por longitud dividido campo por carga. Y así entonces describo el periodo de oscilación de una partícula con carga dentro de un campo eléctrico uniforme. Y así hemos terminado entonces este problema. Audio Jungle.